Javier estaba sentado en la sala de estar de su modesta pero acogedora casa en Pakistán, un hombre de 68 años, el jueves 29 de mayo de 2025 a las 4:50 p.m. PKT. La luz dorada del atardecer entraba suavemente por las ventanas, iluminando las paredes decoradas con fotos familiares y pequeños adornos que había coleccionado a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de la tranquilidad aparente, Javier sentía una leve inquietud que no podía ignorar. Su mirada se detuvo en el bomos, un pequeño altar que había colocado hace meses para honrar a sus antepasados. Lo había situado cerca del baño, en un rincón que en su momento le pareció adecuado, pero ahora comenzaba a cuestionarlo. Últimamente, había notado una extraña tensión en el hogar. Sus hijos discutían por cosas pequeñas, y él mismo sentía una fatiga persistente, que no podía explicar. Mientras tomaba una taza de té caliente, Javier reflexionó sobre algo que había escuchado recientemente en un programa de televisión sobre Feng Shui. Había aprendido que colocar un bomos cerca de un baño podía ser un grave error, ya que este espacio, lleno de humedad y olores, generaba energía impura que podía contaminar el ambiente sagrado del altar. Según los principios del Feng Shui, un baño era un lugar que acumulaba flujos de energía negativa, y situar un bomos allí podía interrumpir la armonía del hogar, afectando la salud, la paz e incluso la prosperidad de la familia. Javier se dio cuenta de que esto podría ser la raíz de las tensiones que había sentido en su casa. La idea de que una mala ubicación del altar estuviera causando estos problemas lo preocupó profundamente, pero también le dio esperanza. Tal vez un simple cambio podría restaurar el equilibrio. Determinado a corregir este error, Javier se levantó con cuidado y comenzó a mover el bomos. El altar era pequeño pero significativo, con una estatua de madera de sus antepasados, algunas velas y un cuenco de incienso que usaba en ocasiones especiales. Lo llevó a un rincón diferente de la sala de estar, cerca de una ventana donde el aire circulaba libremente y la luz natural entraba con suavidad. Colocó el bomos con reverencia, asegurándose de que el espacio estuviera limpio y libre de cualquier energía negativa. Una vez que terminó, dio un paso atrás y observó su trabajo. Casi de inmediato, sintió una diferencia. El aire parecía más fresco, y una sensación de calma llenó la habitación. Javier sonrió para sí mismo, notando cómo sus hombros, que habían estado tensos durante días, comenzaron a relajarse. Este pequeño ajuste lo hizo sentir que estaba dando un paso en la dirección correcta. Esa noche, mientras cenaba con su familia, Javier compartió lo que había hecho. Sus hijos, aunque inicialmente escépticos, notaron que el ambiente en la casa parecía más ligero, menos cargado. Javier les explicó lo que había aprendido sobre el Feng Shui y cómo la ubicación del bomos podía influir en la energía del hogar. Les contó cómo la cercanía al baño podría haber estado causando tensiones y problemas de salud, y cómo moverlo a un lugar más limpio y ventilado podría traer paz y estabilidad. Su hija menor, María, comentó que esa noche se sentía más tranquila, y su hijo mayor, Carlos, admitió que tal vez había algo de verdad en esos principios antiguos. Javier se sintió aliviado al ver que su familia estaba abierta a estos cambios. Antes de irse a dormir, a las 9:00 p.m., Javier se sentó en su sillón favorito y reflexionó sobre el día. A sus 68 años, estaba aprendiendo algo nuevo sobre cómo cuidar su hogar y su bienestar. El traslado del bomos del baño le había dado una lección valiosa. La energía del hogar era tan importante como cualquier otro aspecto de la vida. Sin embargo, sabía que este era solo el comienzo. Recordó que también había escuchado que colocar un bomos debajo de una viga del techo podía bloquear el flujo de energía y causar presión mental. Decidió que al día siguiente revisaría si su nuevo lugar estaba bajo una viga y, de ser necesario, lo ajustaría nuevamente para asegurar la armonía en su hogar. Javier se despertó el viernes 30 de mayo de 2025 a las 6:30 a.m. PKT, sintiendo una mezcla de curiosidad y determinación a sus 68 años. La noche anterior, mientras reflexionaba en su sillón, había decidido revisar si el nuevo lugar del bomos, ahora en un rincón ventilado de la sala de estar, estaba bajo una viga del techo. El programa de Feng Shui que había visto en televisión le había advertido que las vigas podían bloquear la energía y crear presión mental, afectando la salud y la prosperidad del hogar. Con una taza de té en la mano,
Se acercó al altar y levantó la mirada. Efectivamente, una viga atravesaba justo encima, proyectando una sombra sutil sobre el espacio sagrado. Mientras observaba, Javier notó que, a pesar del cambio del baño, aún había momentos en los que sentía una leve tensión, especialmente cuando intentaba concentrarse en su trabajo o tomar decisiones importantes. Recordó que el Feng Shui consideraba las vigas como elementos opresivos que interrumpían el flujo de energía positiva, causando estrés y desequilibrio. Esto lo preocupó, ya que quería que su hogar fuera un lugar de paz para él y su familia. Decidió que mover el bomos de nuevo era necesario, esta vez a un lugar abierto, libre de vigas, donde la energía pudiera circular sin obstáculos. Con la ayuda de su hijo Carlos, Javier trasladó el bomos a una esquina del comedor, un espacio amplio y bien iluminado que no estaba bajo ninguna viga. Colocaron el altar con cuidado, ajustando la estatua y las velas para que todo luciera en armonía. Una vez terminado, Javier se sentó a observar. Casi de inmediato, sintió una diferencia. El ambiente parecía más ligero, y una sensación de alivio lo envolvió. Su esposa, Teresa, que había estado escuchando desde la cocina, comentó que el comedor se sentía más acogedor. Javier sonrió, convencido de que este ajuste mejoraría la energía de la casa. Durante el día, Javier notó cambios sutiles pero significativos. A las 2:00 p.m., mientras trabajaba en unos documentos en la mesa del comedor, se dio cuenta de que su mente estaba más clara, sin la niebla mental que a veces lo aquejaba. Su hija María, que había regresado de la escuela, dijo que se sentía más relajada en casa, algo que atribuyó al nuevo lugar del bomos. Javier reflexionó sobre cómo la presión de la viga podría haber estado afectando su bienestar y el de su familia, causando pequeñas tensiones y fatiga. Este descubrimiento lo motivó a seguir explorando los principios del Feng Shui. Esa tarde, a las 4:00 p.m., Javier salió al porche con Teresa y hablaron sobre los cambios. Le explicó cómo mover el bomos de la viga había aliviado la presión mental y cómo esto podría beneficiar su salud a largo plazo. Teresa sugirió que consultaran a un vecino, Miguel, quien era conocido por su conocimiento sobre estas prácticas. Javier aceptó, pensando que la experiencia de otros podría ayudarlo a perfeccionar la energía de su hogar. Decidió que al día siguiente visitaría a Miguel para pedir consejos sobre cómo optimizar aún más el espacio. Al anochecer, a las 7:30 p.m., Javier se sentó en el comedor cerca del nuevo bomos y sintió una profunda satisfacción. A sus 68 años, estaba aprendiendo a transformar su hogar en un santuario de paz y prosperidad. El traslado del bomos de la viga no solo había mejorado el ambiente, sino que también había fortalecido su conexión con su familia. Sin embargo, sabía que el viaje no había terminado. La próxima conversación con Miguel podría revelar nuevos pasos para asegurar que la energía de su casa fluyera perfectamente, y Javier estaba ansioso por descubrir qué más podía hacer. Javier se levantó el sábado 31 de mayo de 2025 a las 7:00 a.m., PKT, lleno de entusiasmo a sus 68 años. La noche anterior había decidido visitar a su vecino Miguel para buscar consejos sobre cómo mejorar aún más la energía de su hogar con el bomos. Después de un desayuno tranquilo con Teresa, salió al porche con una taza de té y esperó a que Miguel pasara por su rutina matutina. Cuando lo vio, lo invitó a entrar y le explicó todo. Cómo había movido el bomos del baño y luego de debajo de la viga, notando mejoras en la paz y la claridad mental de la familia. Miguel, un hombre de 70 años conocido por su sabiduría en Feng Shui, escuchó con atención. Le explicó que un bomos debía estar en un lugar limpio, ventilado y libre de energía negativa, como baños o áreas desordenadas. Sugirió que Javier revisara los rincones olvidados de la casa, donde el desorden podía acumular energía estancada. Javier se dio cuenta de que había un pequeño cuarto trasero que llevaba meses sin usarse, lleno de cajas y polvo. Decidió que lo limpiaría y consideraría colocarlo allí como un espacio adicional de armonía. Esa mañana, a las 10:00 a.m., Javier, con la ayuda de María y Carlos, comenzó a limpiar el cuarto trasero. Quitaron las cajas, barrieron el polvo y abrieron las ventanas para dejar entrar aire fresco. El espacio, que antes parecía sombrío,
empezó a transformarse en un lugar luminoso. Javier decidió colocar un pequeño bomos auxiliar allí, con una vela y una foto de sus antepasados, siguiendo el consejo de Miguel. Cuando terminaron, a las 1:00 p.m., Javier sintió una oleada de satisfacción. El aire era más puro y la casa entera parecía más viva. Durante la tarde, a las 3:00 p.m., la familia se reunió en el comedor para almorzar. Teresa comentó que el hogar se sentía más cálido y acogedor, y los niños estuvieron de acuerdo, diciendo que las pequeñas discusiones habían disminuido. Javier atribuyó esto a la limpieza del cuarto trasero y al nuevo bomos, que parecían haber liberado la energía estancada. Reflexionó sobre cómo un espacio desordenado podía afectar la armonía, causando tensiones invisibles. Este descubrimiento lo hizo valorar aún más los consejos de Miguel. Más tarde, a las 5:00 p.m., Javier y Miguel se sentaron en el porche para charlar. Miguel le advirtió que nunca debía colocar un bombo cerca de la entrada principal, ya que esto podía interrumpir el flujo de energía entrante y causar inestabilidad. Javier se alarmó al recordar que había considerado esa idea en el pasado. Decidió que al día siguiente inspeccionaría la entrada y aseguraría que ningún altar estuviera cerca, para proteger la prosperidad de su hogar. Al anochecer, a las 7:30 p.m., Javier miró su casa con orgullo. A sus 68 años, estaba transformando su vida a través de pequeños ajustes. La limpieza del cuarto trasero y el nuevo bomos habían traído una paz más profunda, uniendo a su familia. Sin embargo, sabía que aún quedaba un paso por dar. La advertencia de Miguel sobre la entrada lo motivó a seguir adelante, decidido a completar este viaje hacia un hogar lleno de armonía y bienestar. Javier se levantó el domingo 1 de junio, de 2025 a las 7:00 a.m. PKT, con una sensación de propósito renovado a sus 68 años. La noche anterior, mientras charlaba con Miguel en el porche, había recibido una advertencia importante. Nunca debía colocar un bombo cerca de la entrada principal de la casa, ya que esto podía interrumpir el flujo de energía entrante y causar inestabilidad en la vida de la familia. Aunque Javier no tenía un altar en la entrada actualmente, recordaba haber considerado esa idea en el pasado, pensando que podría ser un lugar visible para honrar a sus antepasados. Ahora, armado con el conocimiento del Feng Shui, sabía que debía inspeccionar esa área para asegurarse de que estuviera libre de cualquier elemento que perturbara la armonía. Después de desayunar con Teresa, Javier se dirigió a la entrada de su casa a las 8:30 a.m. Observó cuidadosamente el espacio. Un pequeño pasillo con una mesa decorativa donde solía dejar las llaves y el correo. Aunque no había un bomos allí, notó que la mesa estaba desordenada, con objetos acumulados que bloqueaban el paso del aire. Recordó las palabras de Miguel sobre cómo el flujo de energía debía ser libre y continuo desde la entrada, ya que esta área representaba la puerta de entrada a la prosperidad y la estabilidad. Javier decidió limpiar el espacio y asegurarse de que nada interfiriera con la energía positiva. Con la ayuda de María, Javier reorganizó la entrada. Quitaron los objetos innecesarios, limpiaron el polvo y colocaron una planta pequeña para atraer energía positiva, según un consejo que Miguel había mencionado. Javier también se aseguró de que no hubiera planes futuros para colocar un bomos en ese lugar, entendiendo que hacerlo podría causar inestabilidad emocional y financiera para la familia. Cuando terminaron, a las 10:30 a.m., Javier sintió una brisa fresca entrando por la puerta abierta. El pasillo parecía más amplio y acogedor, y una sensación de ligereza llenó el hogar. Teresa, que observaba desde el comedor, comentó que la casa se sentía más viva y armoniosa que nunca. A lo largo del día, Javier notó cambios profundos. A las 2:00 p.m., mientras almorzaba con su familia, todos parecían más relajados y felices. Las pequeñas discusiones que antes eran comunes habían desaparecido, y Carlos incluso bromeó sobre cómo su padre se había convertido en un experto en Feng Shui. Javier sonrió, sintiendo que su viaje de aprendizaje había valido la pena. La limpieza de la entrada había permitido que la energía fluyera libremente, trayendo una paz que se reflejaba en el rostro de cada miembro de la familia. Además, Javier notó que dormía mejor esa noche, sin la inquietud que solía sentir. Por
La tarde, a las 4:00 p.m., Javier salió al jardín y reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Había comenzado moviendo el bomos del baño, luego lo alejó de la viga del techo, limpió un cuarto olvidado y ahora había asegurado la entrada. Cada paso había transformado su hogar en un santuario de paz, salud y prosperidad. Comprendió que el Feng Shui no era solo una práctica mística, sino una forma de vivir en armonía con su entorno, respetando las energías que lo rodeaban. Al anochecer, a las 7:00 p.m., Javier se sentó en su sillón favorito con una taza de té, mirando las estrellas a través de la ventana. A sus 68 años, había encontrado un nuevo propósito al cuidar de su hogar y su familia. La energía de su casa ahora fluía libremente, trayendo consigo tranquilidad, mejores noches de sueño y una conexión más fuerte con sus seres queridos. Con una sonrisa, Javier cerró este capítulo de su vida, sabiendo que había creado un hogar lleno de amor y prosperidad, un legado que duraría por generaciones gracias a las lecciones del Feng Shui.